Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Comencemos. ¿Alguna vez has rezado el rosario con fe, esperando respuestas, pero has sentido que tus oraciones no eran escuchadas? ¿Has sentido alguna vez que por mucho que reces, nada cambia en tu vida? ¿Que los problemas continúan? ¿Que la angustia no desaparece? ¿Que la paz que buscas tan desesperadamente parece siempre lejana? Como si algo invisible bloqueara tus plegarias, impidiendo que tus súplicas lleguen al cielo. Lo que poca gente sabe es que el rosario, a pesar de ser una de las oraciones más poderosas del mundo, puede ser completamente ineficaz si estás cometiendo ciertos pecados. El Padre Pío, el santo que llamó al rosario su arma espiritual, nos advirtió de un peligro oculto. El rosario puede perder completamente su poder si lo reza alguien que arrastra ciertos pecados. Y estos errores son más comunes de lo que se cree. Imagínesela: un devoto reza todas las noches, sostiene las cuentas del rosario con fervor, pero su vida espiritual parece estancada. Los problemas no desaparecen, la paz que busca nunca llega. El sentimiento de impotencia crece y empiezas a pensar que no me oye Dios. ¿Estoy haciendo algo mal? Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que el Padre Pío reveló que hay 3 pecados específicos que bloquean completamente el poder del rosario? Pecados que impiden que tus oraciones sean escuchadas, dejando tu alma vulnerable a ataques espirituales. Muchos católicos rezan el rosario en vano, sin darse cuenta de que caen en esas trampas. Una tarde, un joven creyente se acercó desesperado al Padre Pío. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Sus ojos tenían la mirada profunda de quien ha pasado noches en vela, rezando, suplicando, buscando una respuesta que nunca llega. Se arrodilló ante el santo y con lágrimas en los ojos, rompió a: Padre, rezo el rosario todos los días, lo hago con devoción, pero mi vida sigue siendo un desastre. Mi matrimonio se está desmoronando, mis finanzas están en ruinas, mi fe es débil. Siento que Dios no me escucha. ¿Qué estoy haciendo mal? El Padre Pío le miró con una profunda seriedad, como si viera algo invisible, algo que el propio joven no podía ver. Hubo un silencio pesado y entonces el santo suspiró y dijo: Tienes el rosario en tus manos, pero ¿y lo que hay en tu corazón? ¿Crees que puedes atraer las bendiciones de Dios cuando en tu interior hay brechas abiertas al enemigo? El joven estaba confuso. El joven se quedó confuso. ¿Huecos? ¿Qué brechas? El Padre Pío le explicó entonces algo que poca gente sabe. No basta con rezar el rosario. Hay que estar espiritualmente preparado para que surta efecto. Ciertos pecados actúan como barreras espirituales que bloquean por completo el poder de esta oración. Son como cadenas invisibles que impiden que la gracia de Dios llegue hasta nosotros. El rosario es un arma poderosa, continúa el Pío. Pero de nada sirve blandir una espada. Si tu corazón está aprisionado por el enemigo, la oración no es el problema. El problema lo tienes tú. Ante estas palabras, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Estaba cometiendo esos pecados sin darse cuenta. El Padre Pío se inclinó entonces y le reveló los 3 pecados que bloquean el rosario. Y el tercero de ellos es tan peligroso que puede abrir las puertas a oscuras fuerzas espirituales, cerrando completamente el paso a la protección de Dios. Lo que está a punto de descubrir podría cambiar por completo su forma de rezar. Podría ser la razón por la que aún no has recibido esa gracia que tanto pedías. Y el tercer pecado es el más peligroso de todos porque abre la puerta a la influencia del mal y casi nadie habla de ello. Pero antes de seguir, escribe en los Padre Pío: ilumina mi oración. Este pequeño acto de fe preparará tu corazón para absorber esta revelación que podría transformar tu vida espiritual. Presta atención, porque además de revelarte los 3 pecados que bloquean el rosario, voy a enseñarte a corregir esos errores y a rezar como enseñó el Padre Pío, una forma que hace temblar el infierno y atrae a tu vida bendiciones inimaginables. Ahora abre tu mente y prepara tu corazón. Vamos a sumergirnos en un secreto espiritual que podría cambiarlo todo para usted.
El primer y más peligroso pecado que bloquea el poder del rosario es rezarlo sin verdadera fe. Parece obvio, pero no lo es. Mucha gente coge sus cuentas y empieza a rezar por costumbre, por obligación o simplemente por miedo. Sin embargo, el Padre Pío nos advirtió claramente que el rosario no es un ritual mecánico, sino un instrumento de guerra espiritual que solo funciona cuando se usa con fe viva. La fe es lo que da vida a las palabras que salen de nuestra boca. Sin fe, las palabras están vacías y no tienen poder espiritual para tocar el corazón de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has rezado alguna vez el rosario sin darte cuenta de lo que decías, sin sentir la presencia de Dios o de la Virgen María? Este es uno de los mayores bloqueos espirituales que pueden impedir que tu oración llegue al cielo. El Padre Pío solía decir que el rosario era su arma. Pero un arma sin munición no puede herir al enemigo. Y la fe es la munición que da fuerza a cada Ave María, a cada misterio meditado. Si rezas solo por costumbre, sin poner tu confianza y tu corazón en Dios, puede que tus oraciones no asciendan al trono celestial. Una historia sorprendente que nos enseña esta verdad ocurrió cuando un hombre desesperado acudió al Padre Pío en busca de consuelo. Este hombre atravesaba terribles dificultades. Su familia se desmoronaba, su salud era frágil y sentía que Dios ya no escuchaba sus oraciones. Llegó al convento, se arrodilló ante el santo y le dijo con lágrimas en los: Padre, rezo el rosario todos los días, pero mi vida no hace más que empeorar. Dios no me escucha. El Padre Pío miró profundamente a los ojos del hombre y le preguntó: ¿rezas el rosario con el corazón o solo con los labios? El hombre permaneció en silencio. Nunca se había hecho esa pregunta. Entonces el Padre Pío sacó su propio rosario y le dijo: cada Ave María debes rezarla como si fuera la última oración de tu vida. Si no crees en lo que dices, ¿cómo esperas que Dios te escuche? Este consejo transformó la vida de aquel hombre. Comenzó a rezar con el corazón, meditando cada misterio y confiando verdaderamente en la Virgen. Y en pocas semanas, los milagros comenzaron a suceder en su vida. Su familia empezó a estar más unida, su salud mejoró y, lo que es más importante, recuperó la fe. Finalmente se dio cuenta de que el problema no estaba en la oración en sí, sino en la forma de rezarla. El Padre Pío nos enseña que cada misterio del rosario es un encuentro con Dios. Cuando rezamos sin fe, perdemos la oportunidad de acercarnos a Él y de recibir las gracias que desea concedernos. La fe no significa solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en Él, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Ahora quiero que te detengas un momento a cómo has rezado tu rosario. ¿Lo rezas con plena confianza, con el corazón verdaderamente entregado a Dios y a la Virgen María? ¿O lo rezas como una costumbre mecánica, sin darte cuenta de las palabras que salen de tu boca? Si sientes que tu oración ha perdido su fervor, hay un modo de invertir esta tendencia inmediatamente. El Padre Pío recomendaba un pequeño pero poderoso acto de fe antes de comenzar el rosario. Antes de empezar a rezar, levanta tu rosario y di en voz: Señor, aumenta mi fe. Creo, pero fortalece mi creencia. Que cada Ave María sea un grito sincero de mi corazón. Este sencillo acto puede transformar por completo tu oración. Cuando pides a Dios que aumente tu fe antes de rezar, estás abriendo tu corazón para recibir la gracia divina. Esto lo cambia todo. Además, una práctica que el Padre Pío utilizaba era visualizar a Nuestra Señora a su lado mientras rezaba. No se limitaba a repetir palabras, sino que mentalmente veía a María recibiendo sus oraciones e intercediendo por él. Esto hizo que su fe creciera aún más, porque sabía que no estaba repitiendo palabras. Estaba hablando directamente con la Virgen. Si quieres que tu rosario tenga el poder de transformar tu vida, empieza hoy mismo a rezarlo con verdadera fe. No dejes que este pecado bloquee tus bendiciones. El Padre Pío nos dejó esta enseñanza porque sabía que muchos caen en la trampa de rezar sin fe. Pero ahora que conoces este error, puedes evitarlo y asegurarte de que cada oración sea un verdadero canal de gracia. Y recuerda, el rosario no es una superstición. No funciona por sí solo como un objeto mágico.
Es un arma espiritual que hay que usar con el corazón, con fe inquebrantable y con amor a Dios y a la Virgen María. Quien reza así verá milagros. Quien reza sin fe solo verá silencio. Ahora que has comprendido el primer pecado que puede bloquear el poder del rosario, necesito preguntarte algo importante. ¿Has sentido alguna vez una extraña inquietud al rezar? Como si algo dentro de ti intentara distraerte o como si un dólar invisible dificultara la oración. Si es así, podría ser señal de algo mucho más profundo. El Padre Pío advirtió que hay influencias espirituales que intentan apartarnos de la verdadera oración. Y a menudo, sin darnos cuenta, nosotros mismos abrimos esas brechas. Y aquí reside el peligro. El segundo pecado que destruye el poder del rosario no solo impide sus bendiciones, sino que puede atraer ataques espirituales a tu vida. Poca gente habla de ello, pero el Padre Pío vio esta verdad con sus propios ojos. Se enfrentaba a fuerzas invisibles cada vez que intentaba rezar y sabía exactamente qué hacer para cerrar esas puertas. Si alguna vez has sentido que su oración le resultaba una carga, una lucha constante contra las distracciones o incluso una molestia en el ambiente cuando reza, lo que voy a revelarle ahora podría ser la respuesta que ha estado buscando durante mucho tiempo. Muchos católicos no se dan cuenta de que uno de los mayores bloqueos espirituales a la oración está en nosotros mismos. El mismo Padre Pío lo advirtió: un corazón lleno de resentimiento, dolor u odio puede hacer que tus oraciones sean ineficaces, porque la verdadera oración requiere un corazón purificado, dispuesto a recibir y a dar el amor de Dios. Pero, ¿y si en el fondo de tu corazón hay resentimiento? ¿Crees que tus palabras pueden llegar al cielo? Jesús nos lo enseñó: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Y sin embargo, ¿cuántas veces rezamos el rosario guardando rencor a alguien? ¿Cuántas veces pedimos la misericordia de Dios mientras negamos la misericordia a los demás? El Padre Pío comprendió esta realidad espiritual como pocos. Una vez, una mujer se confesó con él y le dijo que rezaba el rosario todos los días, pero que sentía que su vida no cambiaba, que parecía haber un bloqueo. Él la miró profundamente y le preguntó: ¿has perdonado a esa persona que te hizo daño? La mujer permaneció en silencio. Sabía de quién hablaba. Durante años había guardado rencor a un pariente cercano que la había traicionado. Entonces el Padre Pío le dijo algo que la estremeció: el rosario que rezas está atascado entre la tierra y el cielo porque tu corazón no le permite llegar a Dios. Se quedó estupefacta. ¿Cómo era posible? Rezaba tanto, pero seguía atrapada en su propio sufrimiento. El Padre Pío le aconsejó que perdonara de verdad, no solo con palabras, sino de corazón. Solo entonces sus oraciones serían escuchadas y sentiría la paz que tan desesperadamente buscaba. He aquí la gran verdad de la que muchos no se dan cuenta. Cuando guardamos rencor, construimos un muro entre nosotros y Dios. Queremos que nos escuche, queremos que la Virgen interceda por nosotros, pero nos negamos a extender esa misma gracia a nuestro prójimo. Esto cierra la puerta a las bendiciones y deja nuestra alma vulnerable al tormento espiritual. Ahora piensa en tu vida. ¿Hay alguien a quien aún no hayas perdonado? ¿Hay alguna herida que sigas cuidando, reviviendo el dolor del pasado? ¿Sientes su peso en el corazón? El Padre Pío nos enseña que no podemos acercarnos a Dios con rencor. El rosario no es solo una oración de súplica. Es un camino de transformación espiritual. Si queremos que tenga fuerza, primero tenemos que limpiarnos por dentro. ¿Cómo corregir este pecado? El primer paso es reconocer que el resentimiento está obstaculizando tu oración. A menudo pensamos que hemos perdonado, pero en el fondo seguimos cargando con esa herida silenciosa. Haz ahora mismo un examen de conciencia. ¿Hay alguien que, si mencionas su nombre, todavía te causa rabia o dolor? Si es así, esta es la raíz de tu bloqueo espiritual. El Padre Pío aconsejaba que antes de rezar el rosario hiciéramos un acto sincero de perdón. Aunque tu mente te diga que esa persona no se lo merece, aunque el dolor siga ahí, comprométete con Dios a entregar esa herida en sus manos.
He aquí una poderosa oración que el Padre Pío enseñaba a sus hijos: Señor, elijo perdonar. Aunque mi carne todavía sienta el dolor, libero a esa persona. Aparta de mí todo resentimiento, todo peso de dolor. Bendita María, enséñame a amar como Jesús amó. Quiero rezar este rosario con un corazón puro y libre. Amén. Rezar esta oración antes de cada rosario te abrirá caminos espirituales que ni siquiera imaginas. La paz que buscas tan desesperadamente comenzará a fluir en tu alma y verás cómo tus oraciones empiezan a dar frutos reales. Pero hay un detalle aún más profundo que pocos conocen. Existe una práctica secreta que el Padre Pío realizaba para purificar completamente su oración y asegurarse de que su alma estaba abierta a la gracia de Dios. El tercer pecado es rezar el rosario con distracción y frialdad espiritual. ¿Te has encontrado alguna vez rezando el rosario en automático, repitiendo las palabras sin reflexionar realmente sobre lo que estás diciendo? ¿Cuántas veces tu mente ha divagado entre las preocupaciones, las tareas del día y las distracciones mientras tus labios musitaban las avemarías? Este es uno de los pecados más comunes entre los fieles que rezan el rosario, y el Padre Pío advirtió que esta falta de atención y devoción debilitaba el poder de la oración. El rosario no es solo una secuencia de palabras. Es un profundo viaje espiritual, una verdadera meditación sobre la vida de Cristo a través de los ojos de María. Pero si lo rezamos distraídamente, sin poner el alma en cada oración, no hacemos más que pronunciar palabras vacías, y las palabras vacías no llegan al cielo. El Padre Pío tenía una aguda visión espiritual y muchos informes afirman que podía discernir cuando alguien estaba rezando de verdad o simplemente repitiendo las palabras sin entrega. Una vez, una mujer muy devota se le acercó y le: Padre, rezo el rosario todos los días, pero no siento nada. Mi vida sigue igual. Él la miró y le preguntó: ¿y cuántas rezas con el corazón? La mujer permaneció en silencio, nunca había pensado en ello. Tenía la costumbre de rezar el rosario todos los días, pero lo hacía mientras realizaba otras tareas o apresuradamente antes de irse a dormir, a menudo sin prestar atención a las palabras. El Padre Pío suspiró y le: Hija, el rosario debe rezarse como si cada Ave María fuera un diamante precioso ofrecido a la Virgen. ¿De qué sirve tener un collar de piedras si solo son de cristal? Esta frase la hizo reflexionar. ¿Cuántas veces rezamos el rosario mecánicamente, sin emoción, sin amor, sin verdadera devoción? Es como ofrecer flores marchitas a la Virgen María en lugar de un hermoso ramo recogido con cariño y gratitud. ¿Qué sucede cuando rezamos sin atención? El Padre Pío explicaba que rezar distraídamente es como intentar escribir una carta a Dios, pero con la mente en otra parte. El mensaje nunca llega con claridad. Además, advertía que el enemigo espiritual aprovecha estas distracciones para debilitar nuestras oraciones y alejarnos de la verdadera conexión con Dios. Si alguna vez has sentido que cuando intenta rezar el rosario, los pensamientos mundanos empiezan a invadir sus recordatorios de tareas, preocupaciones económicas, conflictos familiares, sepa que no es una coincidencia. El Padre Pío solía decir que el demonio teme profundamente un rosario rezado con fervor porque conoce el poder que esta oración tiene contra las tinieblas. Pero cuando rezamos distraídamente, sin reflexionar sobre los misterios ni poner nuestro corazón en la oración, estamos permitiendo que nuestras oraciones se pierdan en el vacío. Nuestra oración se vuelve débil, sin fuerza espiritual. Ahora piensa cuántas veces has rezado el rosario sin conectar realmente con él. ¿Cuántas veces tu mente ha estado lejos mientras tus labios seguían las palabras en piloto automático? Si te ha pasado, no te culpes. Lo importante es reconocer este error y buscar un cambio real. Y para ello, el Padre Pío nos enseñó un poderoso método para rezar el rosario con la profundidad y el fervor necesarios. Cómo rezar el rosario como enseñó el Padre Pío. En primer lugar, antes de empezar el rosario, haz un acto de presencia de Dios. Cierra los ojos, respira profundamente y: Señor, ahora entro en tu presencia. Que mi mente esté tranquila, que mi corazón esté abierto y que cada palabra que diga sea una verdadera alabanza a ti y a la Virgen María. Esta sencilla actitud ya cambia por completo la calidad de tu oración.
En lugar de comenzar de un modo mecánico, estarás preparando tu alma para un encuentro con Dios. Luego, al rezar cada misterio, no te limites a repetir las palabras, sino visualiza la escena correspondiente. Si rezas el misterio de la Anunciación, imagina a María arrodillada, sintiendo la presencia del ángel, escuchando su mensaje, sintiendo la alegría y el temor de la misión que Dios le ha confiado. Si rezas el misterio de la crucifixión, ve a Cristo cargando la cruz. Siente el peso del dolor, la humillación, el sacrificio por nuestros pecados. El Padre Pío enseñaba que esta forma de meditación transforma el rosario en una experiencia viva, en un encuentro real con Jesús y María. Otra práctica poderosa que recomendaba era rezar con intención y emoción. No musites las Avemarías robóticamente. Di cada palabra como si estuvieras hablando directamente con la Virgen. Por último, recomendaba mantener una postura de respeto y reverencia. Si es posible, reza de rodillas o sosteniendo el rosario con devoción, como si estuvieras sosteniendo las manos de la misma Virgen María. Estos pequeños cambios marcan la diferencia. Cuando rezamos el rosario con atención, fervor y entrega total, sentimos la presencia de Dios, recibimos respuestas y vemos cómo se producen milagros en nuestras vidas. Hay un detalle espiritual que muchos pasan por alto. Cuando rezamos el rosario con verdadera devoción, se convierte en una armadura espiritual contra los ataques del enemigo. El Padre Pío decía que cada Ave María rezada con fe es una espada contra las fuerzas de las tinieblas. Pero cuando rezamos distraídos, sin concentración, sin amor, esta espada se vuelve ciega e ineficaz. Ahora, ¿cómo es tu rosario? ¿Es afilado, poderoso? ¿Corta las cadenas que te atan? ¿O es una espada sin filo incapaz de cambiar tu vida? Si quieres que tu rosario sea realmente eficaz, es hora de tomar una decisión. Desde hoy, comprométete a rezarlo con total entrega, sin distracciones, sin frialdad. Haz de esta oración tu mayor escudo espiritual. Y hablando de escudos espirituales, hay algo aún más profundo que poca gente conoce. Hay un secreto que el Padre Pío reveló sobre el rosario, algo que puede transformar por completo tu forma de rezar y las bendiciones que recibes. Ha llegado hasta aquí y se ha dado cuenta de que hay pecados ocultos que pueden estar bloqueando las bendiciones de su rosario. Pero ahora llegamos a la parte más importante de esta enseñanza. Hay un secreto, una revelación que el Padre Pío hizo sobre el rosario de la que muchos católicos nunca han oído hablar. Algo que podría transformar para siempre tu forma de rezar y las gracias que recibes. Esta revelación está directamente relacionada con una visión espiritual que tuvo el Padre Pío y que cambió para siempre su relación con el rosario. La visión profética del Padre Pío sobre el rosario. Una vez, uno de sus hijos espirituales preguntó al Padre Pío por qué rezaba tantos rosarios al día. Él ya había respondido varias veces que el rosario era su arma, pero en esta ocasión su respuesta fue diferente. El Padre Pío suspiró, miró al hombre con semblante serio y le dijo: si pudieras ver lo que ocurre en el mundo espiritual cuando se reza correctamente un rosario, nunca lo dejarías de lado. Contó que en una de sus experiencias místicas, fue llevado a ver lo que sucedía cada vez que un creyente rezaba el rosario con verdadera fe. Por un lado, los ángeles descendían a la tierra, rodeaban el alma y la protegían de todo mal. Por otra parte, el infierno se estremecía porque cada Ave María bien rezada era como una lanza luminosa que atravesaba las tinieblas y liberaba a las almas de las garras del maligno. El Padre Pío vio que cada rosario bien rezado traía una ola de luz a la tierra, debilitando el reino de las tinieblas y trayendo protección a familias enteras. Pero también vio algo alarmante. Cuando un rosario se rezaba sin fe, sin atención, sin verdadero amor, se convertía en una oración sin fuerza, sin impacto, incapaz de alejar el mal. Fue entonces cuando el Padre Pío se dio cuenta de que el enemigo trabaja incansablemente para que los fieles recen distraídos, sin devoción, porque sabe que un rosario poderoso puede destruir sus planes. Ahora párate a cómo has rezado tu rosario. ¿Sientes que ha sido un arma espiritual o se ha convertido en una obligación rutinaria sin la fuerza que debería tener?
Si quieres que tu rosario tenga el poder que el Padre Pío vio en el mundo espiritual, necesitas seguir las pautas que él dejó. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarte ahora. Cómo rezar el rosario con el poder que enseñó el Padre Pío. Ahora que conoces el impacto que un rosario bien rezado puede tener en el mundo espiritual, es el momento de aprender a ponerlo en práctica de la manera correcta. La primera manera de rezar el rosario con la fuerza que enseñó el Padre Pío Rosario comienza incluso antes de pronunciar el primer Ave María. Decía que la preparación espiritual es fundamental para que el rosario tenga su verdadero poder. Antes de comenzar la oración es necesario crear un momento de silencio interior, eliminar las distracciones y elevar el corazón hacia Dios. El Padre Pío aconsejaba a sus hijos espirituales que cerraran los ojos un momento y pidieran al Espíritu Santo que guiara cada palabra, cada pensamiento y cada intención durante el rosario. Enseñaba que sin esta disposición interior, la oración podía convertirse en un hábito mecánico sin la profundidad y la fuerza espiritual que debería tener. La segunda manera de hacer del rosario un arma eficaz es ver más allá de las palabras. Para el Padre Pío, cada misterio del rosario no era solo un recuerdo de los acontecimientos de la vida de Cristo, sino una experiencia viva que los fieles debían revivir espiritualmente. Recomendaba que al meditar cada misterio, uno se imaginara presente en la escena bíblica correspondiente. Al rezar el misterio de la Anunciación, por ejemplo, los fieles deben situarse en la humilde casa de Nazaret, sentir la presencia del ángel Gabriel y escuchar su saludo a María. En los misterios dolorosos, deben caminar junto a Cristo en el camino del Calvario, sentir el peso de la cruz y ser testigos del sufrimiento del Salvador. Esta forma de meditación daba al rosario una profundidad espiritual incomparable y ayudaba al alma a conectar verdaderamente con Dios. La tercera forma esencial de rezar el rosario con fuerza es rezarlo con el corazón y no solo con los labios. El Padre Pío enseñaba que la oración no debe ser una simple repetición de palabras, sino una entrega sincera y amorosa. Decía que un Ave María rezada con fervor valía más que todo un rosario rezado sin atención. El secreto estaba en comprender y sentir cada palabra, reconociendo que cada saludo a María era un grito sincero a la Madre de Dios y cada Padre Nuestro era una entrega total al Padre Celestial. Cuando se reza así, el rosario se convierte en un verdadero diálogo con Dios y la Virgen, y no solo en una secuencia de oraciones recitadas de memoria. La cuarta manera de reforzar el poder del rosario es ofrecer cada oración con una intención clara. El Padre Pío solía decir que una oración sin un propósito definido era como una flecha lanzada sin un blanco. Instruía a sus hijos espirituales a comenzar siempre el rosario con una intención específica, ya fuera por la conversión de alguien, la protección de su familia, la curación de una enfermedad o la liberación de una situación difícil. Enseñaba que cuando los fieles rezan el rosario con una intención clara, su oración se hace más fuerte y centrada, creando un vínculo más profundo con Dios y permitiendo que las gracias divinas fluyan con mayor eficacia. La quinta manera enseñada por el Padre Pío para rezar el rosario con fuerza es no rendirse nunca, nunca. Aunque parezca difícil, decía que el enemigo siempre intentaría distraer a los fieles, provocando cansancio, pensamientos dispersos e incluso dudas sobre la eficacia de la oración. Sin embargo, advertía que estas dificultades eran signos de que el rosario molestaba a las fuerzas del mal y por tanto, debía rezarse con mayor determinación. El Padre Pío animaba a sus hijos espirituales a no abandonar nunca el rosario, porque era un escudo de protección, fuente inagotable de bendiciones. El Padre Pío insistía también en la importancia de terminar el rosario con gratitud y fe. Enseñaba que al final de la oración, los fieles debían dar gracias a la Virgen y a Dios por las gracias que ya se estaban concediendo, incluso antes de verlas realizadas. Recomendaba rezar una breve oración de entrega al final del rosario, confiando todo en las manos de la Virgen María y creyendo que cada Ave María ha sido escuchada y acogida en el cielo. Estas eran las maneras que el Padre Pío enseñaba para transformar el rosario en una verdadera arma espiritual. Para él, el rosario era más que una devoción, era un medio para tocar el corazón de Dios, luchar contra las fuerzas del mal y transformar vidas. Y ahora que conoce estos secretos,
Está preparado para rezar el rosario como enseñó el Padre Pío, sintiendo la presencia real de la Virgen María a su lado, y experimento el poder de esta oración en su vida. Ahora que ha llegado hasta aquí y ha descubierto estos secretos, quiero plantearle si el Padre Pío estuviera hoy delante de ti con un rosario en las manos. Te miraría a los ojos y te diría: hijo, hija, a partir de hoy quiero que reces el rosario como nunca antes. Quiero que lo uses como el arma espiritual que realmente es. Quiero que cada Ave María salga de tus labios como un grito sentido, como si fuera la última oración de tu vida. ¿Aceptas este reto? Si tu respuesta es afirmativa, escribe en los Padre Pío: acepto este reto. Este sencillo acto de fe será ya un compromiso espiritual con esta nueva forma de rezar. Y para ayudarte aún más en este camino, quiero ofrecerte un regalo especial. Si desea profundizar su conocimiento de los misterios del rosario y de las revelaciones espirituales del Padre Pío, me gustaría invitarle a acceder a nuestro ebook Los Misterios Espirituales del Padre Pío. Este material contiene poderosas oraciones, enseñanzas ocultas del Padre Pío y métodos que transformarán su vida espiritual. Encontrarás el enlace en la descripción para conseguir tu ebook ahora mismo. Quizás hayas llegado a este momento cargado de angustia, sintiendo que tus oraciones no surtían efecto. Pero ahora se te ha dado una poderosa llave espiritual. A partir de hoy, tu oración puede ser diferente. Tu rosario puede ser un muro de protección, un escudo contra todo mal, un canal directo a la gracia divina. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si a ti te ha ocurrido algún milagro por parte de este santo, ponlo en los comentarios por favor. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.